Imagina que la cadena de comida rápida más famosa del planeta comenzó como un pequeño puesto en el desierto californiano. Atravesó traiciones, crisis financieras, guerras internas, escándalos de salud, mala reputación, el dominio de rivales agresivos y un declive que casi la entierra, hasta renacer décadas después gracias a una reinvención total de su menú, su imagen y su tecnología. Esta es la historia de McDonald's, un imperio construido a base de errores, recuperaciones imposibles y decisiones que cambiaron para siempre la forma en que comemos. Una historia llena de tensión, fracasos, ambición y regresos inesperados. Y si creías que ya la conocías, prepárate, porque lo que vas a ver podría sorprenderte más que cualquier ficción. En 1937, Richard y Maurice McDonald levantaron un pequeño puesto de comida en San Bernardino. No era más que un modesto local sin pretensiones, pero para ellos significaba libertad, una oportunidad de escapar de trabajos mal pagados y de una vida sin rumbo. No imaginaban que ese pequeño sitio de parrillas sería el primer latido de un imperio, aunque al principio lo único que encontrarían sería cansancio, incertidumbre y más errores que aciertos. El negocio llamó la atención rápidamente, pero no por las razones correctas. El menú era enorme, el servicio lento y los clientes se desesperaban. Los hermanos entendieron que tenían dos opciones: seguir improvisando o reconstruirlo todo desde cero. Y aunque la idea los aterraba, el fracaso les mostró que no podían continuar así. En 1948 decidieron cerrar. No fue una pausa estratégica ni un descanso, fue admitir que su negocio no funcionaba. El cierre los golpeó como un recordatorio de lo lejos que estaban de lograr algo grande, pero también abrió la posibilidad de crear algo diferente, algo radical. Fue ahí donde los hermanos comenzaron a diseñar un sistema de cocina que rompía con todas las reglas. Le llamaron Speedy Service System, una cadena de producción para comida rápida. No querían lujo ni caos, querían velocidad, eficiencia y un menú tan corto que nadie perdiera tiempo pensando. Cuando reabrieron el local a finales de 1948, todo era distinto. Solo vendían hamburguesas, papas y malteadas, nada más. Y para sorpresa de todos, incluidos ellos mismos, la gente quedó fascinada. Por primera vez, Richard y Maurice sintieron que algo funcionaba. Las colas se hicieron más largas, los tiempos de espera bajaron, las ganancias subieron. El pequeño experimento que había nacido del fracaso estaba demostrando que la simplicidad era más poderosa que cualquier menú enorme o cualquier decoración llamativa. Muchos querían replicar el modelo, pero los McDonald's eran desconfiados. Habían luchado demasiado como para arriesgar el control de su negocio. Aún así, sabían que la oportunidad estaba ahí. Y la pregunta comenzó a rondarles como una sombra persistente. ¿Deberían expandirse? El éxito del restaurante era innegable, pero también era limitado. Los hermanos estaban atrapados entre su propio temor y su propio talento. Lo que habían construido no podía crecer sin ayuda, pero ellos no confiaban en nadie más para hacerlo. Mientras los hermanos debatían su futuro, un hombre que jamás habían visto se acercaba a ellos sin saber que su destino estaba a punto de cruzarse con el de los McDonald's. Un hombre que cambiaría el rumbo de todo, aunque no necesariamente para bien. Aquel día, Ray entendió que ese pequeño local tenía el potencial de convertirse en una cadena gigantesca. Y mientras él sonreía, imaginando un futuro monumental, los McDonald's seguían sin saber si confiar en él. Lo único seguro era que nada volvería a ser igual, y lo que venía después sería tan brillante como peligroso. Ray volvió decidido a convencer a los hermanos de pensar en grande. Mientras ellos seguían concentrados en su restaurante, él veía un concepto capaz de llenar ciudades enteras. Su energía contrastaba con la calma prudente de los McDonald's. Les habló de franquicias, expansión, presencia nacional. Ellos, acostumbrados a la calma de San Bernardino, dudaban. Ya habían visto muchos negocios fracasar por crecer demasiado rápido. Tras varios días de dudas, aceptaron darle una oportunidad. No porque confiaran totalmente en él, sino porque sabían que solos no llegarían lejos. Aún así, pusieron condiciones estrictas para mantener el control. Sin dinero, sin apoyo y sin experiencia real en franquicias, Ray comenzó a vender el concepto. Visitó ciudades, habló con inversionistas y recibió demasiados no, pero su terquedad lo mantenía en pie. El éxito inicial fue modesto, pero para Ray significó todo. Validaba su visión, demostraba que no estaba loco, aunque por dentro sabía que un local no hacía una cadena. El problema surgió rápido. Muchos franquiciados ignoraban las reglas. Cambiaban recetas, vendían productos no aprobados y arruinaban la imagen que los hermanos habían construido. Cada visita se convertía en un recordatorio del caos que podía destruirlo todo. En 1956, creó una empresa paralela para controlar la expansión desde la raíz, el sistema de propiedades.
En lugar de vender franquicias, él sería dueño del terreno y se lo arrendaría a los operadores. Así, todos estarían obligados a seguir sus reglas. La estrategia era arriesgada, pero ingeniosa. Si funcionaba, tendría control total sin desafiar abiertamente a los hermanos. Si fallaba, terminaría endeudado más allá de lo soportable. Mientras la visión de Ray crecía, los McDonald comenzaban a sentirse desplazados. El negocio que habían creado para tener una vida tranquila se estaba convirtiendo en algo enorme, ajeno, casi fuera de control. Para finales de la década de los 50, la expansión empezaba a ser real. Pero con cada nuevo restaurante, la tensión entre Ray y los McDonald crecía. Y mientras las luces del mapa aumentaban, una pregunta comenzaba a sentirse inevitable. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto Ray a llegar para quedarse con todo? Ray había logrado expandir McDonald's más allá de lo que los hermanos habían imaginado, pero el crecimiento acelerado tenía un precio. Sus deudas aumentaban y cada restaurante nuevo era una apuesta peligrosa. La presión comenzaba a asfixiarlo. No todos los franquiciados operaban bien. Algunos no seguían los estándares y otros simplemente no sabían manejar un negocio. Cada fallo era un golpe a la reputación y un dolor de cabeza para Ray, que veía cómo la calidad se escapaba de sus manos. El crecimiento sin control arrastraba errores. Los problemas operativos comenzaban a acumularse, y Ray sabía que si no encontraba una forma de centralizar la operación, todo podía venirse abajo. Ray decidió imponer reglas más rígidas. Quería que todos los locales se vieran iguales, supieran igual y funcionaran igual. Y aunque eso aseguraba calidad, también lo volvía más autoritario, algo que no agradaba a todos. Para Richard y Maurice, la expansión se estaba volviendo una pesadilla. Cada nuevo movimiento de Ray parecía alejarlos más del negocio que ellos habían imaginado. Sabían que él trabajaba sin descanso, pero también sentían que la visión ya no era la misma. Ray sentía que había cargado la marca sobre sus hombros, pero cada vez que regresaba al local original, recordaba que el corazón del concepto no era suyo, y eso lo irritaba más de lo que admitía. En 1960, Harry Sonneborn le mostró a Ray una salida. McDonald's no debía ganar solo por vender hamburguesas, sino por controlar la tierra donde se construían los restaurantes. Era una idea revolucionaria y peligrosa. Al aplicar el modelo de bienes raíces, Ray tomó las riendas financieras de la empresa. Cada local abría bajo sus condiciones. Si los operadores fallaban, él seguía cobrando. Por primera vez, McDonald's tenía una base económica sólida. La relación se rompía. Los hermanos veían cómo Ray alteraba la esencia del negocio. Ray veía a los hermanos como un freno. Los contratos rígidos los mantenían unidos, pero emocionalmente ya estaban en bandos opuestos. En 1961, Ray tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de la empresa: comprar la marca completa. Y mientras la tormenta rugía afuera, comprendió que la batalla más difícil aún estaba por comenzar, porque lo que estaba a punto de hacer no solo marcaría el futuro de McDonald's, sino también el destino de quienes lo habían creado. Ray necesitaba dinero para comprar la empresa completa. Sabía que no tenía suficiente, pero también sabía que sin esa compra, su sueño tendría techo. Así que buscó inversionistas, tomó préstamos y apostó cada centavo a su visión. Era un movimiento arriesgado, pero estaba convencido de que la marca debía ser suya. Tras varios días de dudas, aceptaron darle una oportunidad. No porque confiaran totalmente en él, sino porque sabían que solos no llegarían lejos. Aún así, pusieron condiciones estrictas para mantener el control. Tras varias reuniones tensas, Ray les ofreció comprarles el nombre, el sistema y todos los derechos por $2.700.000. Para los hermanos era una fortuna impensable. Para Ray era el precio de liberar su ambición. Los hermanos dudaban. Sabían que estaban entregando su legado, pero también habían visto a Ray transformar su modesto restaurante en una fuerza nacional. Y aunque dolía aceptarlo, ellos ya no podían seguirle el ritmo. Finalmente aceptaron. Con esa firma, Ray se convirtió en dueño absoluto del nombre McDonald's. Pero hubo un detalle que nunca quedó claro. Un supuesto acuerdo verbal que prometía a los hermanos un porcentaje de por vida, algo que jamás recibirían. Después del acuerdo, intentaron seguir operando su restaurante original, pero ya no podían usar el nombre. Y cuando Ray abrió un local gigantesco justo enfrente del suyo, la competencia los aplastó. Era el final silencioso de su creación. Para Ray, la compra era solo el inicio. Con el control total, aceleró la expansión a un ritmo brutal.
Cada semana aparecían nuevos locales, nuevas franquicias y nuevas ciudades dispuestas a recibir su fórmula. Ray creó un sistema de estandarización absoluta, desde la forma exacta de las papas hasta el ángulo de las espátulas. Cada movimiento estaba escrito y debía cumplirse sin excepciones. El éxito ya no dependía del talento de cada franquiciado, sino de la obediencia al sistema. Ese nivel de precisión permitió que los restaurantes funcionaran igual en cualquier lugar. No importaba si estabas en California, Illinois o Nebraska, la experiencia debía ser idéntica. Y ese detalle cambiaría el rumbo de la comida rápida en Estados Unidos. Pero mientras la empresa crecía, la sombra de su decisión también lo seguía. El trato con los hermanos, el supuesto acuerdo verbal, las tensiones, todo permanecía como un eco incómodo que prefería ignorar. Él se veía como el salvador de la marca, aunque muchos lo verían como el villano de la historia. A inicios de los años 60, McDonald's dejó de ser un negocio de hamburguesas para convertirse en un símbolo nacional. Pero mientras el imperio crecía, una pregunta comenzaba a flotar en el aire. ¿Hasta dónde podía expandirse sin perder su esencia o su estabilidad? Estados Unidos cambiaba rápido, y McDonald's se convirtió en parte del paisaje. Donde hubiera autos, debía haber un restaurante. La expansión dejó de ser una visión y se volvió una fuerza imparable que empujaba el país hacia una nueva era de comida rápida. El ritmo acelerado traía problemas, rotación de personal, conflictos internos, supervisores agotados. La exigencia de mantener estándares casi robotizados hacía que muchos empleados sintieran que trabajaban dentro de una máquina más que en un restaurante. Ray quería más velocidad, más control, más alcance. Su carácter se endureció y su temperamento causó tensiones dentro de la compañía. Para algunos era un genio, para otros un líder imposible de complacer. La fama trajo críticas. Algunos decían que la comida era demasiado simple, otros reclamaban falta de variedad. Ray entendió que si no innovaba, la competencia lo alcanzaría. Y McDonald's no había nacido para ser segundo lugar. La empresa comenzó a desarrollar productos nuevos. Surgieron ideas que más tarde serían íconos. Nuevas hamburguesas, postres, empaques y procesos que buscaban eficiencia absoluta. No todo funcionaba, pero cada intento empujaba la marca hacia adelante. En esos años, McDonald's se convirtió en el punto de reunión de jóvenes. No solo era un lugar barato y rápido, era un espacio social. Sin querer, la cadena había creado un fenómeno cultural que influía en la vida cotidiana de millones. El departamento creativo presentó un nuevo concepto, un personaje que representaría la alegría y simplicidad de la marca. Así nació Ronald McDonald, un símbolo que pronto conquistaría anuncios, eventos y cumpleaños, expandiendo la influencia de la compañía más allá del menú. El crecimiento acelerado también generó crisis internas. Algunos restaurantes estaban perdiendo calidad. La empresa sabía que la velocidad podía volverse su peor enemiga si descuidaba los detalles que la habían vuelto famosa. Aunque el imperio crecía, Ray sentía una inquietud persistente. Había construido un gigantesco engranaje, pero alimentar ese engranaje le exigía sacrificios personales, decisiones duras y un ritmo que parecía imposible de sostener sin romper algo, o romperse él. A finales de los años 60, McDonald's empezó a mirar más allá de Estados Unidos. Nuevos países, nuevas culturas, nuevas oportunidades y nuevos riesgos. Porque al cruzar fronteras, la empresa descubriría desafíos que pondrían a prueba todo lo que había construido hasta ahora, justo cuando parecía invencible. Tras años de tropiezos, críticas y números en caída, McDonald's entró a la década de 2010 sabiendo que no podía seguir igual. La empresa cargaba décadas de fama, pero también décadas de exceso, controversia y desgaste. Era momento de repensarlo todo. Desde el menú hasta la relación con un público que ya no se conformaba con rapidez. Exigía calidad, transparencia y un motivo para volver. La compañía inició un proceso silencioso pero profundo. Analizar qué se había perdido en el camino. Se replantearon recetas, ingredientes, procesos y técnicas. Querían demostrar que era posible conservar la esencia rápida y económica sin renunciar al sabor. Cada nueva hamburguesa era una declaración de guerra contra su propia mediocridad. El liderazgo de la empresa entendió que no bastaba con vender comida. Había que reconstruir la identidad. Para lograrlo, miraron hacia atrás, al estilo minimalista original de 1948, a la simplicidad del menú, a la promesa de rapidez impecable. El pasado, irónicamente, se convirtió en la brújula del futuro. Las remodelaciones fueron rápidas y globales.
las icónicas fachadas rojas dieron paso a un estilo más sobrio y moderno. La experiencia debía sentirse fresca, limpia y familiar a la vez. Después de años defendiendo lo antiguo, McDonald's aceptó que necesitaba evolucionar. La digitalización se convirtió en el nuevo motor. Nacieron los kioscos de autoservicio, los pedidos móviles y la personalización del menú. Herramientas que antes solo imaginaban en la ciencia ficción de 1980, ahora estaban junto a una bandeja de papas y un refresco. En paralelo, la cocina vivió un renacimiento técnico. Se introdujeron procedimientos diseñados para mejorar la frescura, eliminar errores y acelerar todo sin perder calidad. Las hamburguesas adquirieron un sabor más consistente, el pan llegó más suave y la carne mejor hecha. Por primera vez en muchos años, los clientes notaron el cambio. Aprovechando la disrupción digital, McDonald's se coló en la cultura de Internet. No lo hizo desde la formalidad corporativa, sino a través de comunidades, bromas, tendencias y colaboraciones que conectaban con una generación que ya no veía a la marca como un gigante frío, sino como un ícono pop en proceso de redescubrirse. La empresa recuperó su instinto narrativo. En lugar de vender productos, vendieron historias. Historias de familia, de amistad, de nostalgia. La M dorada dejó de ser solo un logotipo. Volvió a ser un símbolo emocional. Esa conexión humana, más que cualquier receta, fue lo que le devolvió la fuerza. A mediados de la década de 2020, McDonald's había resurgido como un titán capaz de adaptarse y reescribir su propio destino. La empresa que estuvo a punto de perderse entre sus propios errores, logró reconciliarse con el mundo. Y más importante aún, logró reconciliarse consigo misma. Después de casi un siglo de éxitos, fracasos, conflictos, traiciones, reinvenciones y victorias, McDonald's consiguió lo que parecía imposible: recuperar su relevancia en un mundo que ya no perdona errores. Pero el renacimiento nunca está garantizado, y mientras las luces se apagan esa noche, una pregunta queda flotando como un eco inevitable. ¿Cuánto tiempo podrá mantener vivo este nuevo brillo antes de que la historia vuelva a ponerlo a prueba? Durante 7 episodios, quedó claro que McDonald's no llegó a la cima por casualidad. Su historia está llena de errores costosos, decisiones polémicas, traiciones empresariales y caídas que casi lo destruyen. Pero también es la historia de una compañía que aprendió a reinventarse cada vez que el mundo la obligó a hacerlo. Desde aquel pequeño puesto de hot dogs en 1937 hasta los restaurantes digitales del presente, McDonald's sobrevivió porque entendió que la comodidad es el principio del fracaso y la reinvención constante, el único camino hacia la permanencia. Y ahora, si esta historia te atrapó, te emocionó o te dejó pensando, es tu turno de decidir qué sigue. Puedes apoyar este proyecto dejando tu like, tu comentario y compartiendo el documental para que más personas descubran todo lo que hay detrás de los arcos dorados. Y si quieres más historias de marcas que cayeron, se levantaron o cambiaron al mundo, suscríbete y activa las notificaciones. Apenas estamos empezando.